8:17. ¿Por qué no se hace inteligencia operativa para dar con los cabecillas de los extorsionadores? Nos acompaña en estos momentos Fran Casas, destacado experto en temas de seguridad ciudadana y politólogo. Fran, ¿por qué? ¿Porque hace mucho tiempo que no se hace inteligencia operativa? Se hace inteligencia operativa, pero siempre tiene sus limitaciones. En principio hay que decirte que nuestra policía está altamente preparada para cumplir esa labor. El problema es qué herramientas les das para que cumplan esa labor. Y ahí tenemos varias limitaciones, varias deficiencias que ellos mismos lo han expuesto públicamente. Necesitas tu tecnología, digamos, de punta para que ellos puedan ejecutar esa labor. Usualmente nos hemos quedado, por ejemplo, en la utilización del sistema Constelación, ese sistema que te permite a ti, por ejemplo, poder rastrear llamadas de los delincuentes de manera legal, ¿no? Y poder identificarlos y empezar a investigarlo. Pero ese sistema ya, digamos, no diría que quedó obsoleto, pero es insuficiente frente a las nuevas herramientas tecnológicas que hoy en día utilizan los delincuentes. Desde el WhatsApp y otro tipo de aplicativos, la internet oculta, que utilizan justamente para cometer sus delitos. Entonces, para ello se requiere otro tipo de tecnología, pero esa tecnología hay que adquirirla y hay que gestionarla, y lastimosamente muchas veces desde el sector interior no hay la suficiente capacidad para poder abordar ese tipo de compras o establecer las coordinaciones necesarias con las empresas que ofrecen ese tipo de servicio. Tú recordarás que uno de los anteriores ministros del Interior hablaba o se quejaba de que la empresa Meta no estaba contribuyendo, colaborando. Bueno, Meta no se va a acercar al Perú. El Perú se tiene que acercar a la empresa Meta para poder establecer algún tipo de coordinaciones y permitir justamente poder contar con todas las herramientas tecnológicas Meta para fortalecer nuestra policía. Meta es la que, por ejemplo, es la empresa de Mark Zuckerberg que tiene, digamos, maneja las redes sociales como el WhatsApp, como Facebook, Instagram, que son también las tecnologías finalmente que utilizan hoy en día los delincuentes para poder conectarse, para poder extorsionarse entre otras cosas, ¿no? Entonces, tú requieres esa tecnología para que la policía pueda hacer su inteligencia de una manera mucho más precisa. La inteligencia finalmente, ¿cuál es la finalidad? Es poder generar evidencia científica que le permita luego al fiscal poder construir un caso sólido que lleve al Poder Judicial o al juez a poder efectuar su condena al criminal de una manera lo más rápido posible, ¿no? Cuando esa prueba, esa inteligencia no es fina, entonces existe toda la cadena de problemas, porque entonces el fiscal ya no puede sustentar con certeza, y el juez va a rechazar esa medida por más que públicamente parezca efectiva, ¿no? Ahora, una queja constante es de que cuando se detiene a estos delincuentes, se descubre que son reincidentes y con unos antecedentes terribles, y uno se pregunta cómo es que están libres, qué pasó, o sea, ¿cuál es el problema? ¿La fiscalía no sustenta bien con pruebas o el juez es corrupto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, desde el problema de la corrupción, y insisto en este punto, hace años o decenios que no abordamos la necesaria reforma en el Ministerio Público, como también en el Poder Judicial o de todo el sistema de justicia. No es un tema que se esté tratando, básicamente nos hemos enfocado en policía. Y por otro lado, lo que tú justamente mencionas, ¿no? No necesariamente, o muchas veces no necesariamente, nuestras agencias de la cadena penal tienen la suficiente evidencia para poder sustentar con efectividad, ¿no?, una sanción efectiva frente a un criminal que también se va a defender y que también seguramente tiene mucho dinero para esa defensa y va a tratar de, o por corrupción o por una defensa mucho más sólida, poder quedar en libertad o ganar ciertas, digamos, garantías que le permita salir tempranamente de la cárcel. O son amenazados, ¿no? Porque aquí un dirigente de los transportistas dijo, bueno, a lo mejor estos peligrosos extorsionadores están amenazando a esos fiscales, a esos jueces, también al personal del INPE, los está amenazando de muerte, y por eso es que pasa lo que pasa en el país. Podrían darse algunos casos, no se ha hecho público, por lo menos desde el sector público no se ha mencionado de que en estos momentos, como existía en la época del terrorismo, en que muchos jueces y fiscales eran amenazados. Por eso están pidiendo, algunos candidatos dicen, jueces sin rostro para combatir la delincuencia. Sí, pero pensar en esa medida sería ocultar los otros problemas que persisten, que es la falta de gestión, la corrupción, ¿no?, que también existen y que también son críticos para poder, sancionar con efectividad al delincuente. En un momento que fue bastante criticado, la expresidenta Dina Boluarte dijo, por favor, a esos señores transportistas no respondan el teléfono de los extorsionadores.
¿De verdad se puede hacer eso? O sea, si no contesto el teléfono a los desconocidos, ¿me libro de la extorsión? No, por supuesto que no, ¿no? Ya muchas personas han mencionado que, digamos, aunque tratan de evitar las primeras llamadas, luego tienes tus familiares y a través de ellos empiezan las extorsiones o empiezan las intimidaciones violentas. O mensajes, ¿no?, de texto también, supongo, ¿no? Desde mensajes de textos, llamadas por teléfonos, amenazas físicas, mensajes que te lo dan verbalmente, ¿no? Entonces la situación es muy crítica y por eso que muchas personas tienen miedo de denunciar, ¿no? Porque corren riesgo no solo tu integridad, sino también la de tu familia, personas allegadas, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Porque es una realidad. No sabemos, ¿qué le parecen las propuestas que están haciendo los candidatos? Porque hemos escuchado salirnos de la Corte Interamericana, aplicar la pena de muerte, otros plantean, no, que el ejército, la marina se encargue porque ellos sí combatieron al terrorismo. ¿Qué le parecen las propuestas de los diferentes candidatos? Mira, por ese lado, ¿no? Muchos de ellos, si bien conocen del tema y creo que en consenso sabemos que hay que fortalecer el tema de la inteligencia, pero creo que hay medidas que necesitan un poco más de estructura, ¿no? En el sentido de, oye, ¿de qué nos vale tener una fuerte capacidad de inteligencia de la policía, pero si no perfeccionas también la capacidad de investigación criminal de todas las agencias de la cadena penal, ¿no? O sea, aun cuando nos parezca, digamos, difícil de creer, no ganamos nada teniendo una policía muy fuerte, pero una fiscalía y un poder judicial débil. Si el paquete no viene completo, no vamos a tener ningún tipo de resultado para reducir la impunidad. Lo siguiente, la prevención, ¿no? Pero no me refiero a prevención simplemente, digamos, verbal o campañas comunicacionales. Me refiero principalmente a poder controlar el circuito de armas, municiones y explosivos. Sabemos dónde se encuentran esas armas, sabemos dónde se venden esos explosivos, sabemos dónde se hacen esos explosivos, pero lastimosamente no hay un control efectivo sobre ello. Claro, necesitamos mayor capacidad, mayor cantidad de hombres, policías, entre otras agencias de fiscalización, también SUCAMEC, para que puedan atender ese problema. Pero mientras no se ponga una decisión firme sobre ello, va a haber pocas acciones. Y eso, ¿no? Que hay algunos candidatos que proponen que los ciudadanos puedan tener su arma, como en Estados Unidos. Eso sería más bien un alto riesgo de poder incrementar más bien el número de violencia homicida, ¿no? Además, con el problema de salud mental que hay en el Perú. Completamente, ¿no? Ese sería realmente un gran problema y la evidencia demuestra que en aquellos países donde la población tiende más a armarse, se incrementa el ratio de homicidios, ¿no? Por todos los problemas. Recordemos que no todos los asesinatos necesariamente son por manos de bandas criminales u organizaciones criminales. Sigue existiendo en nuestro país muchos problemas estructurales de violencia interpersonal, intrafamiliar contra las mujeres, contra ciertas poblaciones, y que también son una fuente importante de los homicidios, ¿no? Además de los problemas de tránsito que existen en nuestro país, donde hay también mucha violencia y donde todo es un desorden y un caos, y lastimosamente estamos conviviendo cada día más en una situación mucho más difícil de convivencia. Ahora, ¿no? Y otra cosa que tienen que poner énfasis es en erradicar a los malos elementos de la policía, porque sí lo hay, lo ha admitido el ministro, vemos que algunos incluso los han expulsado, hay malos elementos, tanto así, bueno. Los delincuentes pueden decir lo que les da la gana, a veces inventan, pero lo cierto es que la policía de Paraguay, cuando detuvo al monstruo, dijo, cada vez que dábamos algo de información a Perú, el monstruo se escapaba. Entonces ellos tuvieron que hablar en guaraní para que la captura del monstruo no fracasara. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? El monstruo sigue allá en Paraguay, va a demorar su extradición. Algunos dicen, qué bien, que se quede en Paraguay porque aquí la va a pasar lindo en las cárceles del Perú, pero tienen que erradicar a los malos elementos. Efectivamente, y eso es un tema pendiente, no porque no se sepa, sino más bien porque no hay esa mano dura, en realidad, de los políticos, de las autoridades, para poder justamente confrontar con esa cultura enraizada, que no solo existe en la policía, sino también en otras instituciones públicas, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero lastimosamente los políticos, cada vez que intentan hacer algún tipo de reforma y encuentran cierta resistencia, pues se inhiben y tienen miedo de continuar, ¿no? Entonces lo que debemos exigirle más bien a los nuevos candidatos es realmente qué van a hacer en pro de la reforma, no solamente en términos de modernización. Claro, está bien fortalecer a nuestra policía, darle un mejor sueldo, darle mejores condiciones, darle mejores incentivos, entre otras cosas, pero también necesitamos exigir orden, respeto, transparencia, lucha contra la corrupción mucho más eficiente, que no es negociable.
y necesitamos que nos digan los políticos o los que quieren ser nuestros próximos autoridades qué piensan hacer sobre ellos y de qué manera van a hacerlo, ¿no? Pero si tú escuchas a los ciudadanos, ellos quieren mano dura. Si por ellos que los maten, pena de muerte, y que el policía que mate a un delincuente, por favor, que se le dé toda la protección del caso, ¿no? Porque a veces el policía tiene miedo a actuar también, ¿ah? Tiene miedo, si disparo contra esta delincuente, me van a iniciar proceso judicial. O sea, hay todo un dilema. Los ciudadanos quieren mano dura, pero ¿qué se entiende por mano dura? Porque a veces los candidatos, prometen cada cosa. Sí, y es una cuestión que debe debatirse y creo que debería formar parte de la discusión de esta reforma, proteger o darle todas las condiciones también legales para que nuestras policía, fiscalía, entre otros, puedan actuar, ¿no? Sin temor a verse luego tener represalias de carácter legal en pos de que están atendiendo un beneficio público. Pero esa misma mano dura debería ser también para aquellos políticos que cometen actos de corrupción. Esa mano dura también debe ser para aquellos malos funcionarios, no solamente de la fuerza del orden, sino también civiles que cometen actos de corrupción o cometen un delito, ¿no? Cosa que hemos visto que cuando no tiene que ver con este ámbito, tienden a ser mucho más flexibles y son mucho más flexibles con las leyes penales, ¿no? Un minuto, por favor. Las leyes pro crimen, ¿no ayudan a combatir la delincuencia? Por supuesto, ¿no? Terminan siendo perjudiciales o por lo menos generan esas condiciones de riesgo de impunidad. Un caso concreto justamente que me llama la atención es el tema de la ley de pérdida de dominio, ¿no? Que ha sido debilitada y que ha impedido que ahora que cualquier persona que necesite o cualquier fiscal que quiera imponer una sanción efectiva para poder controlar esos bienes que posiblemente estén utilizándose para fines ilícitos, aun cuando no haya terminado hay una sentencia penal, pues ahora se le está sobreprotegiendo esos bienes, ¿no? Entre comillas, dando prerrogativas, para que cualquier persona pueda salvaguardar en principio su patrimonio, pero eso está afectando a la ley penal, ¿no? ¿Otra ley? Otra ley, bueno, la ley que, reduce o más bien incrementa el tiempo para poder hacer investigación criminal para fines de minería ilegal. Ahora el delito de minería ilegal, por ejemplo, solamente establece como pena de prisión preventiva los 5 años, lo que hace que, ya tú no puedes ser investigable como organización criminal, ¿no? Entonces, sabemos que muchas detrás de la minería ilegal hay organizaciones criminales, pero ahora ya no puede ser investigado necesariamente bajo esa figura legal de organización criminal. Entonces, eso se tiene que reformar, por ejemplo, ¿no? Porque sería utópico pensar de que la minería ilegal aparece como un delito común donde hay simples bandas, pero no una organización criminal detrás de ello, cosa que sí existe, sabemos que sí existe. Y el tiempo que se le ha dado al colaborador eficaz, se dice que es muy poco tiempo, pero también ahí dicen, hay a veces que se le da demasiado tiempo y una persona es investigada hasta que compruebe lo que dice el colaborador eficaz, muchísimo tiempo, y eso también es un abuso. Sí, efectivamente, ahí creo que más bien el asunto justamente es en establecer criterios mucho más claros, mucho más concretos para poder determinar un tiempo, estimable que nos permita tener ciertas certezas, ¿verdad? No puedes también otorgar un tiempo infinito para que una persona pueda ser investigada de manera infinita también, ¿no? Eso sería un abuso de sus libertades. Se dice que a la Fiscalía se le ha quitado prerrogativas y se las ha dado a la Policía Nacional. Eso en realidad no es tan cierto, ¿no? Cuando uno lee la ley, en realidad la ley es bastante vaga, bastante mal hecha y necesita ser reformada porque por algunos capítulos dice lo que tú mencionas, pero en otros capítulos de la misma norma dice que la Fiscalía sigue siendo el conductor de la investigación criminal, ¿no? El conductor estratégico, o sea que finalmente la policía se supedita al norte de la estrategia de investigación que establece la Fiscalía. ¿Y legalmente todavía se puede hacer chuponeo? Claro, lo que se hace es justamente el trabajo de la interceptación telefónica cada vez que hay un mandato judicial y acompañamiento. Eso todavía está permitido. Está permitido, ha cambiado por el tiempo, el plazo nada más, creo, ¿no? Solamente el plazo, pero igual, insisto, ¿no? Hoy en día ya los extorsionadores de los delincuentes no coordinan por teléfono ni por celular a veces, sino que utilizan los dispositivos tecnológicos mucho más digitalizados, ¿no? Como los WhatsApp. Entonces requerimos que ahora esa tecnología esté disponible para nuestras autoridades, para nuestra policía, para poder interceptar las comunicaciones por esos medios, ¿no? Muchísimas gracias a Frank Casas, experto en temas de seguridad ciudadana, por haber estado aquí en los estudios de Vital FM y Nativa Televisión. Muchas gracias. Con todo gusto. Pausa, volvemos.